Antes de iniciar con el video, me gustaría invitarte a suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like a nuestro contenido. Sin duda me ayudarías bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. El oso de la sierra. Historia enviada por Juana Silvano. Relatos de los abuelos. Muy buenas noches a toda la audiencia de Inframundo. Les quiero contar una historia que mi abuelo José, en paz descanse, nos contaba cada que podía. Ya no la sabemos de memoria todos los nietos, pero lo hacía tan a gusto que nos encantaba escucharla de niños. Mi abuelo era de la sierra de Oaxaca. Ya de grande se mudó a la ciudad porque conoció a mi abuela y se casaron. Pero como él era muy pobre, la familia de su mujer le dio una casa y todo. Eran buena gente, así que no tuvo problemas de forma posterior en su vida. Sin embargo, cuando tenía unos 15 años, se fue al cerro a cazar la comida del día. En ese momento él y su mamá, que el papá los había abandonado, no tenían qué comer. La siembra se les había echado a perder y mi abuelo tenía que ir a pescar o a cazar para tener aunque sea sustento del día. Mientras su mamá iba a lavar ajeno al río y de pasada a recoger algunas plantas para hacer una sopita de regreso a la casa. José se adentró en la espesura fría de la sierra, con solo un arco, flecha, un cuchillo y su fiel perro sin raza. Él ya había aprendido cómo cazar, esperando regresar con un conejo aunque fuera. Pero la suerte le sonrió y vio a un venado en su camino. Lo tenía tan cerca que ya podía saborear la deliciosa carne del animal, y tenía tanta hambre que hasta podía olerlo a la distancia. Tenía un tiro más o menos fácil. Apuntó con la mirada, jaló la cuerda con la flecha presta entre sus manos. Y justo cuando contenía la respiración para darse más estabilidad en el tiro, vio que un oso negro enorme salía de la nada y de un mordisco al cuello del ciervo lo mataba en su suspiro. Mi abuelo no tuvo tiempo de conectar la flecha. Se asustó y antes de que se diera cuenta, el proyectil ya iba en camino al lomo del animal. Su perro estaba tan asustado como él. Estaba enconchado detrás de este y ninguno emitía sonido. Lo mejor que se le ocurrió era esconderse entre las matas y sostener la respiración para que no los escuchara. Nunca había visto a un oso comportarse así. Mi abuelo estaba sudando de miedo, pero pues no podía evitarlo. Cuando la flecha chocó contra el oso, este emitió un grito humano que asustó aún más a mi abuelo. Era una voz de mujer, inconfundible, saliendo de la garganta de aquel animal. Ni el perro ni él se movieron. Escucharon cómo el animal caminaba de forma sigilosa hacia donde estaban, y con todo el cuidado del mundo, José se movió hacia el lado contrario, de forma que quedaban a favor del viento y girando en contra del animal. Con eso seguramente se libraría del oso el tiempo suficiente como para lograr escapar. Sin embargo, el oso parecía tener inteligencia sobrenatural. Le leyó el pensamiento, y aunque mi abuelo se aseguró de no hacer ningún sonido, la criatura volteó a verlo con ojos antinaturalmente humanos. Enseguida la bestia se le echó encima y mi abuelo corrió como pudo al lado de su can entre las plantas salvajes y sin caminos de la sierra.
Pronto el trío llegó a un río crecido que bajaba al pueblo donde vivía. Dudó un segundo en lanzarse a esas aguas, pero tomó un tiro con una de sus flechas que le enterró en medio de los ojos a aquel oso, que enseguida soltó un grito de mujer de nueva cuenta y su rostro se llenó de sangre. Dejó de ser un oso. Se convirtió de un momento a otro en una dama anciana que con el ojo libre del líquido vital lo veía con odio inhumano. Mi abuelo se asustó tanto que abrazó a su perrito lo más fuerte que pudo y se tiró al río con él. Se dejaron llevar con la fuerza del agua y le sacaron distancia al animal, que anormalmente también se lanzó al agua. Mi abuelo era un excelente nadador. Era su diversión en las horas que podía dedicarle al ocio. De manera que, con su perro abrazado en una mano, nadó tan rápido como pudo y en poco tiempo ya no vieron al oso mujer de nuevo. Mi pobre abuelo llegó a su casa empapado y casi muerto de frío. Le contó lo que sucedió a su mamá, que sin palabras solo lo consoló y le sirvió una sopita de verduras silvestres y tortillas que había podido comprar con el dinero que lavaba. A partir de ese momento, su mamá lo mandó a trabajar con uno de los hacendados, lejos de ahí, donde conoció a la abuela y después se casaron. Al día siguiente de esa corretiza, encontraron el cuerpo de una mujer que nadie conocía en el pueblo de abajo, con un par de heridas de flecha, una en la espalda y otra en la frente. El hombre de la cueva. Confesión por Luis Víctor Díaz. Muy buenas noches. Esta vivencia le pasó a mi abuelita Federica. Ella vive en Salinas, San Luis Potosí. Doña Federica era una muchacha muy guapa, pero muy voluntariosa. Como que siempre tuvo el espíritu libre. Así que cuando era joven, de unos 13 años, en lugar de andar buscando pretendientes, se iba a caminar al cerro. Prefería escaparse así a tener que hacer el quehacer de la casa junto a sus 10 hermanos. A cada rato la regañaban, pero a ella no le importaba que le jalaran los cabellos o la trataran de encerrar en la casa. Siempre veía la manera de huir, más cuando sabía que alguna de sus hermanas le iba a presentar a un pretendiente para que se casara joven. En una de tantas escapadas, como sabía que ahora sí la estaban correteando sus papás para que conociera a un amigo de la familia que le pretendía, se fue más lejos de lo normal, hasta que encontró unas cuevas al pie de un cerro. Nunca había estado ahí, de manera que le dio curiosidad y se adentró. Casi al pisar la zona oscura de la cueva, escuchó la voz de un hombre que le preguntaba quién era. Le dio miedo, así que casi sale corriendo sin contestar hasta que se le presentó la figura misteriosa a la orilla de la cueva, estorbando un poco para salir. Era un caballero vestido de forma elegante, con joyas en el cuello y las manos. Tenía el cabello largo bien peinado. No tenía una mota de polvo en la ropa o los zapatos. Cosa imposible, porque ese lugar no estaba cerca de ningún sitio. Le hizo una cabriola a mi abuela y se presentó. Le dijo que se llamaba algo así como Bárbaro o Barbato. Ella nunca se acordó bien. El hombre añadió que él podría enseñarle dónde estaba un tesoro en ese lugar, pero a cambio tendría que darle a su primer hijo en recompensa.
El ser sonreía de forma maliciosa que le quitaba el disfraz humano. Doña Federica ni le respondió. Como pudo, se le escurrió entre las piernas y se fue corriendo a todo lo que daba. Llegó a su casa llorando y le contó todo a su papá, que fue el primero que la encontró. La vio tan afectada que ni quiso regañarla. Nada más la llevó de regreso a su casa y le hizo prometer que no saldría de esa manera de nuevo. Ella le dijo entre lágrimas que ya se iba a portar bien. Su papá, como buen macho de antes, era medio tomador, así que se le salió a contar la historia en la cantina del pueblo. Uno de los vecinos enseguida vio la oportunidad de salir de pobre y se lanzó a las cuevas cercanas para buscar al hombre, llamando por su nombre a gritos. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero se dice que después de ese día, el vecino se volvió uno de los hombres más ricos del rumbo. Incluso tuvo suficiente dinero para comprar varias tierras y construirse una casa enorme. Como habrán de suponer, la fila de pretendientas para esposa era larga y en poco tiempo el muchacho ya tenía a su esposa embarazada del primer hijo. Recordando la pobreza que le hizo a la aparición, temblaba bajo sus sábanas y conforme avanzaba el embarazo de la esposa, empezó a dejar de dormir por las noches. La gente dice que mientras eso pasaba, faltando un mes para que pariera su esposa, escuchaban hórridos gritos en la noche que llamaban por el nombre del hombre. Por el miedo, decidió que al día del parto de la mujer se irían del pueblo, para evitar su destino. Pero la misma noche que estaban a punto de salir del lugar, dice mi abuela que el mismo hombre de la cueva se les apareció en las puertas de la casa, seguido de un pequeño ejército de seres salidos del infierno mismo. Estaban encorvados, deformes, con cuernos, garras, dientes enormes y un olor a azufre que aún le causa escalofríos cada que lo percibe. Los vecinos se encerraron a cal y canto y nadie sabe lo que pasó. Solo se escuchaban las carcajadas guturales del ejército de demonios, los gritos desconsolados de las mujeres mientras paría y las voces del hombre luchando porque no se llevaran a su bebé. Jamás escucharon el llanto del pequeño. Me cuenta mi abuela que después de eso, la pareja siguió en el pueblo, pero ya nunca más tuvieron hijos. En ese tiempo no se usaba divorciarse, pero para el caso concreto de las cosas, estaban separados, cada quien viviendo del otro lado de la enorme casa que el señor se había construido. Dicen que el hombre nunca sonrió de nuevo y como si fuera una maldición, siempre tuvo dinero, pero jamás nadie quiso juntarse con él de nueva cuenta o hablarle. Solo cuando estuvo ya muy anciano. Se contrató a algunas enfermeras que le ayudaran en sus últimos días, que pasó entre las mayores comodidades, pero sumido en una soledad que no se le desea a nadie. Una vez que murió, toda la fortuna que acumuló desapareció misteriosamente, como si el viento se la hubiese llevado. El gobierno, al poco tiempo, remató los terrenos porque no había herederos ni nadie que continuara la línea de riqueza, de forma que ya no se supo qué sucedió con el supuesto oro que guardaba enterrado en la hacienda. Ni tampoco nadie que vivió esa historia de horror lo reclamó. Hay algo en la niebla. Confesión por Clara García. Relatos de los abuelos. Saludos a todos. Esto le pasó a mi abuelito Efren, que en paz descanse. Se nos acaba de adelantar el año pasado.
Él nos contaba que en su natal Veracruz, en la zona montañosa, siempre había una niebla espesa cuando empezaba a hacer frío. Y eran esos meses cuando, si la gente podía, se iba del pueblo, y si no, se encerraban en sus casas en cuanto caía la noche, porque si la niebla te agarraba en los caminos, probablemente no regresarías a tu casa nunca más. El abuelo Efrén vivió casi toda su vida en el mismo sitio. Ya se conocía al derecho y al revés los caminos del bosque. Le gustaba mucho ir por hongos en el tiempo de lluvias para completar la alimentación de la casa. Eran 8 hermanos y pues nunca alcanzaba el presupuesto para darse lujos. Pero los hongos que recogía junto a su papá le sabían a gloria combinados con los conejos que cazaban sus hermanos y los guisos que se negociaban sus hermanas y su mamá. Como en toda casa mexicana de esos años, todos trabajaban haciendo una cosa u otra para salir adelante. De plano, los que estaban muy chicos nomás cuidaban la casa o hacían tareas menores. Pero no había manos ociosas bajo el mando de sus padres. Conforme fue creciendo, le soltaron la rienda a mi abuelo y cuando cumplió los 15 o 16 años, su papá decidió que ya podía ir solo al cerro a recoger lo que pudiera. A él no se le daba bien la caza, pero siempre traía canastos llenos de las frutas, verduras y demás productos de temporada que se encontraba en el cerro. Ya se sabía la conseja general de siempre regresar antes de que cayera la noche, pero un día se le hizo tarde buscando hongos. Se tuvo que adentrar más de lo normal para completar su canasta. No se dio cuenta de que el sol ya estaba puesto en el valle porque él había subido mucho en la montaña. Cuando se dio cuenta, trató de regresar tan rápido como pudo a su casa, pero las raíces salvajes y la tierra humeada le dificultaron la marcha. En menos de un suspiro, él apenas estaba a medio camino y la oscuridad neblinosa ya lo había engullido. Sentía mucho miedo, pero no había para atrás, así que le siguió como pudo, cuidando de no caerse. No sabe si fue el miedo o qué, pero escuchaba pasos detrás de los suyos, enfundados en la niebla oscura. Era inútil voltear, así que mejor se concentró en caminar más rápido aún. Conforme iba aumentando la velocidad, lo que lo seguía también lo hacía. No podía verle, pero supo que no era su imaginación cuando tuvo que mover una rama y al dejarla libre, la rama chocó contra algo que gruñó de forma discreta. Sin mediar más, emprendió la carrera. Los hongos que había recogido salieron volando de la canasta. Don Efrén ya llevaba su fiel machete dispuesto en la mano, cortando tantas ramas como estorbaban la carrera. Escuchaba los pasos pesados y rasguños de garras contra los troncos de los árboles, el movimiento de las ramas, todo indicando que había una bestia enorme detrás de él. Un miedo animal lo invadió y sin dudarlo, se quitó de un par de cortes la canasta de mimbre que cargaba para aligerar la marcha. La criatura se detuvo un momento con la canasta, cosa que le ayudó a terminar de huir a las lindes del bosque neblinoso. Le faltaba muy poco para llegar a su casa, así que hizo del cansancio velocidad gracias al terror que lo invadía, y siguió con la carrera hasta que una infortunada piedra lo hizo caer, torciéndose su tobillo. Estaba en el piso tratando de incorporarse, cuando vio movimiento en la neblina. Cuando pudo ver claramente, distinguió una especie de animal sin pelo, cubierto de baba, solo dientes y garras.
no pudo distinguirle los ojos. Gritando de horror, le lanzó machetazos conforme se acercaba para que la bestia se fuera. Funcionó de entrada, porque fue capaz de quitarle un dedo a la criatura, que al cortarlo con el machete, le cayó en la cara junto a la sangre negra del ser. Pero la bestia aprendió rápido a esquivar los machetazos. Ya estaba por desfallecer, gritando a todo pulmón, junto a la criatura, cuando pudo notar una luz en la distancia, seguido por un disparo que hizo chillar al ser al darse de lleno. Enseguida llegaron sus hermanos varones al lado de su padre, que portaba un rifle y apuntaba a la criatura disparando tantas rondas como podía. El animal las esquivó, pero afortunadamente se rindió en la casa al notar que eran demasiadas personas juntas. Sus hermanos lo levantaron y pudieron llegar a casa. Ninguno habló de nuevo del tema hasta que ya eran muy viejos y les gustaba contar esa anécdota entre copas en las fiestas familiares. Espero que les hayan gustado estas historias reales, o eso es al menos lo que contaban los abuelos. Espero tu opinión en la caja de comentarios. Me despido no sin antes invitarte a suscribirte, darle like y compartir con alguna amiga o algún amigo. Me ayudarías bastante a seguir trayendo contenido. Nos vemos en otra emisión más de Historias de Horror con Inframundo Relatos. Muy buenas noches.